En 1981, tras el golpe de Estado militar, la ciudadanía se manifestó masivamente en defensa de la libertad y de la democracia. Ahora, aquí, 32 años después, volvemos a estar en la Plaza del Pilar para lo mismo. ¡Gobierno de dimisión! En toda España y en todo el mundo la ciudadanía se ha unido para decir no a los recortes, no al golpe de Estado financiero. En Zaragoza, más de 50 colectivos nos hemos unido y vamos a intentar dar forma a nuestras peticiones de una manera continuada en el tiempo, porque esto empieza hoy aquí en la Plaza del Pilar, pero no tiene que acabar. La presión de los mercados financieros, la deuda ilegítima creada por el propio sistema especulativo, las brutales políticas de ajuste dirigidas contra la mayoría de la sociedad, junto con la corrupción y la pérdida de legitimidad de las instituciones, están causando en nuestro país la mayor crisis de la democracia. El creciente desempleo, el ataque a la sanidad y a la educación públicas, a los derechos sociales y laborales, nos han hecho confluir en las calles, en las mareas ciudadanas defendiendo nuestros derechos. Una sociedad justa y viable solo será posible si la ciudadanía se une para defender los derechos sociales, la política honesta y la justicia social por encima de los intereses de los poderosos, los mercados. La reforma del artículo 135 de la Constitución española, sin consultar a la ciudadanía, supedita todos los recursos del Estado al pago de la deuda ilegítima, a costa de recortar todos los servicios públicos y de subastar a precio de saldo el patrimonio del Estado. Esta reforma